Todo se imparte. Entonces, Mateo 20:28 es la clave para el liderazgo cristiano. Ser imitador de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el verdadero líder cristiano tiene que estar dispuesto a servir y dar su vida, ¿eh? Y dar su vida por muchos. Ahora, si lo ponemos así, fríamente, creo que lo más fácil de todo sería que nos maten por otro. ¿Eh? Si alguien viene y dispara, ¡pum! Yo digo, no, y me pongo delante de la bala. Ah, salvo, quedo héroe. Y me morí, y tal vez pongan una plaquita, acá descansa Andrés, quien dio su vida por otro. ¿Eh? Pero eso sería lo fácil. Pero dar la vida va más allá de esto. El Señor Jesús no dio su vida por los demás solo en la cruz, sino que ahí fue lo máximo. Pero el Señor entregó su vida desde que nació. Entregó su vida a la obediencia del Padre, al servicio de los demás. No tuvo posesiones, no tuvo dónde descansar, no podía dormir, tenía que comer lo que se encontrara por ahí. ¿Eh? Hasta le tentaron con piedras para que se alimentara. Ahora, dar la vida a nosotros, como buenos líderes, tendríamos que estar dispuestos a dar todo lo que tenemos en nuestra vida por los demás. No es fácil, ¿eh? Por eso les digo, es más fácil atravesarse en una bala que realmente entregar la vida de uno por otros, ¿eh? Todo lo que es nuestra vida. Les voy a compartir algo que escribió Jorge García, que una vez Ah, que lo compartió Jorge García. A ver, no era este. A ver si se ve. Denme un segundo. Ahí va. Dice así, diferencia entre un jefe y un líder. Dice, en un grupo, vayan prestando atención, ¿eh? En un grupo el jefe inspira temor, el líder genera confianza. El jefe dice yo, el líder dice nosotros. El jefe sabe por qué debe hacerse una tarea. El líder muestra cómo se debe forjar una carrera. El jefe se basa en la autoridad, el líder se basa en la cooperación. El jefe dirige, el líder guía. El jefe echa culpas, el líder soluciona los problemas y arregla los errores. El jefe ordena por sobre el problemático. 10% de la fuerza laboral. El líder trabaja codo a codo con el 90% que coopera. El jefe suele hacer que crezca el resentimiento. El líder promueve que crezca el entusiasmo. El jefe hace que el trabajo sea monótono. El líder hace que sea interesante. El jefe ve los problemas y los desastres que pueden destruir a la empresa. El líder ve los problemas como oportunidades para que el equipo de trabajo los supere y los convierta en ocasiones para crecer. ¿Es usted jefe o líder? Recuerde la diferencia que existe entre un jefe y un líder. El jefe dice vayan. El líder dice vayamos. Pues vamos a conquistar esa tierra. Nosotros podemos conquistarla. Número 1330. Es muy notable esto, que el líder frío, mundano, es el que se lo ve dando órdenes, eh, mandando, obligando, castigando. Y el líder cristiano, el verdadero líder, es el que está a la par del otro, recibiendo o estando al frente de batalla, ¿no? Los buenos reyes recordados de la historia estaban al frente de batalla, no al fondo mandando. Fíjense David cuando pecó, el gran pecado de David, ¿no? Pecó cuando
él tendría que haber estado en la guerra, y no estaba en la guerra, estaba en su palacio. Si él hubiese estado como líder donde tenía que estar, hubiese sido otro el cantar, ¿sí? No lo hubiese visto a Betsabé y hubiese sido otra cosa. Ahora, ¿nosotros somos líderes? Claro que sí. Cada uno de nosotros realiza tarea de liderazgo. Cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en donde sea. Ahora, ¿qué tipo de líderes somos? ¿Cómo nos ven a nosotros en nuestro hogar? ¿Cómo nos ven nuestra esposa? ¿Cómo nos ven nuestros hijos? ¿Cómo nos ven la gente que nos rodea? ¿Cómo nos ven nuestros compañeros de trabajo? Nosotros en nuestro trabajo, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos y que trabajen los otros o estamos ahí haciendo lo que debemos hacer? Cosas para tener en cuenta, ¿no? Cosas importantes a tener en cuenta. Ahora, en el libro, en este primer capítulo, aparecen palabras claves. Fíjense, hay una de las palabras claves que me encantó, es esto de que el líder tiene que ser prudente, maduro y estar dispuesto a llevar las cargas, ¿eh? Y estar dispuesto a llevar las cargas de los otros. ¿Somos prudentes o abrimos la boca y metemos la pata? ¿O hacemos algo y metemos la pata? ¿Somos maduros o somos más duros que los demás? ¿Estamos dispuestos a llevar las cargas de los otros o los otros tienen que llevar nuestras cargas? Cuando hablamos con otros, el otro sale agarrándose la cabeza y diciendo, qué cargas que me depositó. O nosotros estamos llevando las cargas de los demás. Eso también es una muestra y una diferencia entre el líder. Isaías capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Quién lo puede leer, por favor? Y otro que busque 1 Corintios 9, 24. Y otro que busque Hechos capítulo 6. Con esos pasajes vamos a terminar. Vamos a ir redondeando. ¿Quién tiene? Isaías 3:9 dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Como Sodoma, publican su pecado. No lo hicieron. Ay del mal de ellos, porque amontonan mal para sí. ¿El 9 leíste? Sí. Sí, la apariencia de sus rostros testifican contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. No lo disimulten. Hay de alma de ellos, porque amontonan mal. Sí. Bien. Ese es el problema que se da cuando no se realiza un liderazgo prudente, maduro, por los expertos. Es un problema que se da cuando las tareas son realizadas por personas inexpertas. Es muy notable en la escuela, cuando llega una maestra nueva, un profe nuevo, caen con toda la pedagogía moderna, ¿no? Con toda la didáctica actualizada y todo perfecto como para dar clases. Pero están 2 minutos en un aula y se las ve llorando afuera. Y es muy notable, ¿no? ¿Por qué llorás? Uno va y le dice, ¿por qué llorás? Y bueno, y empieza, porque no los puedo controlar, porque no me escuchan, porque no me obedecen, porque no hacen. Y bueno, lo que pasa es que tienen todo el aprendizaje y todo el estudio encima, pero les falta experiencia. De acá que viene algo que mencionábamos hoy, que se mencionó cuando definíamos liderazgo, que hablábamos de aprender a ser líderes, ¿no? Pero podemos tener los títulos que tengamos
pero si no tenemos experiencia, no vamos a llegar a ningún lado. Tiene que ir acompañado siempre de esto, de la experiencia, de la vida, para ser buenos líderes. ¿Quién tiene 1 Corintios 9, 24 al 27? ¿Nadie? ¿Lo leo yo? ¿Me repetí el versículo, por favor? 1 Corintios 9, del 24 hasta el final. ¿Osvaldo? Sí, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bien. Ahí está el guía, el heraldo para otros, ¿no? Qué importante que es esto de el líder. Pablo, como el gran líder que fue, el único que podía decir, cópienme, imítenme, miren lo que yo hago y háganlo ustedes, todo el tiempo decía qué importante que es esto de ponerme en servidumbre. Y la única forma de lograr el objetivo es trabajar todos juntos. Si no vamos todos juntos, no logramos objetivos. Cosas que dijimos hoy, que es importante que el líder tenga planteados objetivos. Pablo acá lo tenía esos objetivos planteados. La meta, viene a ser el objetivo. Pablo corría hacia la meta, hacia el estadio ese, en medio del estadio, él tenía su objetivo planteado. Pablo sabía que no podía solo, y Pablo sabía que muchos los estaban viendo. Entonces, el líder primero va a tener los objetivos claros. ¿Tengo los objetivos claros en mi hogar? ¿Cómo quiero que crezcan mis hijos? ¿Cómo quiero vivir con mi esposa? ¿Qué trabajo quiero que hagamos como familia o como esposo y esposa para el Señor? ¿Qué tareas tengo que realizar en la iglesia? ¿Cómo voy a desarrollar esas tareas? ¿Junto a quién voy a desarrollar esas tareas? Son todas preguntas que me van a ayudar a plantearme, primero y principal, los objetivos. En segundo lugar, mirar a los que están atrás. El líder tiene que preparar personas que ocupen liderazgo. El líder tiene que ser una persona, no porque eso se da mucho en las empresas, al menos en las que yo trabajé siempre. No se preocupaban todos en superar a los otros, sino en tratar de que los otros no los superen a uno. Entonces, en vez de tratar de yo levantarme por sobre los demás, trataba de hundir a los otros, cosa de yo quedar en donde estaba. El verdadero líder va a potenciar a los demás, para que los demás crezcan, para que los demás superen al mismo líder, para que los demás saquen su máximo potencial, se acerquen más al Señor, sean fieles, sean espirituales. Entonces, el trabajo del líder también va a ser ese. Hechos 6, del 1 al 7. Bien, cada vez más y más seguidores de Jesús
Cada vez había más y más seguidores de Jesús y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griegos y los que hablaban arameos. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de ese grupo no recibían suficiente ayuda de las necesidades de cada día. Entonces, los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron: nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios. Así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Nosotros nos dedicaremos a servir a Dios por medio de la oración y anunciar el mensaje de salvación. A todo el grupo le pareció buena la idea y eligieron a Esteban, un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo. También eligieron a otros 6, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Este Nicolás era de la región de Antioquía y antes se había convertido a la religión judía. Luego los llevaron ante los apóstoles y estos pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y oraron. Y los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios. Por eso, más y más personas se convirtieron y siguieron a Jesús, y muchos sacerdotes judíos también creyeron en él. Lee el 3, por favor, de nuevo. El 3. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y tengan el poder del Espíritu Santo. Bien. Que hagan lo bueno, o sea, de buen testimonio, dice la Reina Valera. Llenos del Espíritu y que actúen con sabiduría. El líder cristiano que va a utilizar el Señor va a ser aquel que tenga buen testimonio, aquel que obre con sabiduría y que esté lleno del Espíritu Santo. Estos son los requisitos para a los primeros que se les asignó o se les dio este nombre de diáconos, que significa los que sirven. Si bien todavía no estaba instituido todo, luego Pablo lo termina de instituir, pero eran los requisitos claves para poder servir a Dios, para poder liderar, que era ser de buen testimonio, ser lleno de sabiduría y ser lleno del Espíritu Santo. Requisitos para diáconos, para ancianos, para obreros del Señor, para todo cristiano, para todo cristiano. No es que, bueno, él está sirviendo, tiene que tener estos requisitos. No, él es anciano o es diácono, tiene que tener estos requisitos. De ninguna manera, estos requisitos tiene que tener el padre de familia cristiano. ¿Por qué? Porque a sus hijos tiene que educarlos en sabiduría, dando el ejemplo y con la palabra que el Espíritu Santo nos vaya guiando para educarlos, para enseñarles. ¿Cómo yo voy a tratar a mi esposa? Y la voy a tratar dando buen ejemplo, con sabiduría, lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo voy a actuar en mi trabajo, junto con mis compañeros? Dando buen testimonio, siendo de ejemplo, actuando sabiamente y lleno del Espíritu Santo. Y obviamente dentro de la iglesia, de la misma manera. Pero estos requisitos son para nuestra vida diaria. Para nuestra vida diaria. Bueno, hermanos. No sé, ¿qué más quieren agregar a todo esto? Fíjense que casi no vimos sobre el capítulo. Después léanlo, repásenlo. Los conceptos claves están. Hay 4 anécdotas. ¿Estás hablando ya del propósito? Exacto.
Hay 4 anécdotas ahí que son muy, muy claves para explicar el capítulo. Lo que voy a cerrar es con la definición. Tampoco quería hacer todo esto que se ve en el capítulo 1, es como que es como vieron Apocalipsis, que uno lee el primer capítulo y en el resto de todo el libro de Apocalipsis está volviendo sobre el primer capítulo. Bueno, todo el libro va a ir volviendo sobre este primer capítulo. Por eso tampoco vamos a ahondar mucho, y la definición que da al final del capítulo también se le va a ir viendo durante todo el libro. Entonces, tampoco vale la pena ahondar en esta definición, pero sí la voy a leer para concluir. Dice así: los líderes cristianos son personas que por fe usan con gusto su carácter, capacidades, autoridad y oportunidades para servir a los demás y ayudarles a alcanzar su máximo potencial para su propio beneficio, el de la organización y la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, el líder cristiano es aquel que pone su carácter, su forma de ser, eso ya después se va a ir viendo en los otros capítulos, sus capacidades, su autoridad y cada oportunidad que tenga para servir a los demás, va a ponerlo para ayudarles a alcanzar el máximo potencial a cada una de las personas. ¿Sí? Entonces, en eso va a estar centrado el resto de los capítulos. ¿Qué más tenemos para agregar? Vos sabés que yo leí detenidamente la definición y me gustó la primera parte, pero la última no la comparto mucho por el orden en que está expresada. Yo le daría vuelta el orden. O sea, el liderazgo tiene que trabajar para que las personas alcancen su potencial máximo para la gloria de Dios. Para el lugar en donde se mueve, sea la iglesia, que la primera iglesia es el hogar, la organización donde están, la iglesia donde sirven, y por último, para beneficio propio. Me parece que el objetivo número 1 es la gloria de Dios. Sí, tal cual. El otro, De todas formas, acordate que primero que es un escritor yanqui, y los yanquis escriben de atrás para adelante, ¿no? O cuando se los traduce queda al revés. Siempre las ideas, es muy distinto leer un libro traducido del inglés al español que un libro escrito puramente en español. Es muy diferente, porque plantean al revés las ideas. Pero ya va a ver, Juanjo, que en los próximos capítulos se explica el por qué lo plantea así. Leyéndolo así en primera instancia, choca, pero ya vas a ver por qué. Marcelo, perdón. No, lo que quería agregar, que en una parte del capítulo me gustó lo que dice acerca de que los líderes se centran en los propósitos y los administradores se ocupan de los procesos. Pero lo que menciona como algo muy importante es la comunicación entre ellos. Y si esto lo trasladas al hogar, por ejemplo, muchas veces, por decirlo así, la cabeza que es el hombre en el hogar, tiene que tener en claro hacia dónde va. Muchas veces en mi matrimonio mi esposa me preguntó esto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Y es importante saber a dónde va, pero muchas veces en ese proceso uno puede pegar un volantazo sin avisarle a nadie. Esos volantazos que te dejan mirando para un lado y no sabes si estás yendo por el camino correcto. Y creo que eso pasa por una falta de comunicación que es importante, tanto en la familia como en la iglesia, tanto en un matrimonio como en un ministerio que uno desarrolla en la iglesia. Creo que la comunicación ha traído o la falta de comunicación ha traído muchos problemas en todos estos ámbitos que estoy mencionando, pero la comunicación ha sido productiva en el modo también de que uno lo expresa cuando tiene una visión de cuál es el propósito, y cuando las personas se encargan, o los que están, digamos, trabajando con una persona que está liderando, se encargan de los procesos, y hay un intercambio de ideas, puede haber un intercambio de opiniones, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Darle la gloria a Dios primeramente,
y llegar a cumplir con la meta que se estableció. Bien, el líder sabe también reconocer, ¿no?, las distintas capacidades de los demás. Por lo tanto, logra, no va a hacer subir a una tortuga un árbol. No sé si vieron ese gráfico, ese dibujito. Pero le va a pedir un mono que suba un árbol. Eh, el líder sabe reconocer las distintas capacidades y hace que todo funcione más en armonía, cosa que no es fácil, ¿no? No es fácil, porque por ahí, y más cuando somos pocos, por ahí yo puedo terminar cantando, cantando y lastimo los oídos a los demás. Entonces, qué lindo cuando se reconoce las capacidades y las aptitudes de cada uno para desempeñar sus funciones y sus roles. Eso también hace al liderazgo. ¿Qué más podemos agregar? Creo que es importante recordar un poquito que puede servir de base de aquí en adelante para el estudio de este tema. Hay que tener bien presente en la mente nuestra de que uno es el modelo del líder según el mundo y otro es el modelo del líder según Dios. O sea, uno es el modelo del líder según el mundo busca y quiere, entre los cuales se va a destacar dentro de muy poco el anticristo. El anticristo va a ser un líder mundial, pero va a ser un líder conforme al mundo y al modelo que el mundo quiere y le gusta. Pero el modelo del líder bíblico, el líder de Dios, yo lo llamo así, el antilíder. No es el líder, es el antilíder. Yo siempre el modelo claro de lo que lo he mirado bien, lo he estudiado muchas veces, ese pasaje de un líder anti-líder total, fue nada más y nada menos que Moisés. Cuando Moisés sale del palacio de Faraón, yo leí un pasaje acá, de hecho, los Apóstoles, capítulo 7, donde Esteban habla de Moisés, y ahí define su etapa de juventud, los primeros 40 años. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y dice el verso 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés se creía y se entendía y estaba convencido de que él era un líder y que había sido llamado al liderazgo de su pueblo de Israel teniendo él 40 años. Le fue mal las cosas, él huye al desierto y cuando se enfrenta con la zarza después de 40 años, él ya tiene 80, era un hombre completamente opuesto, distinto y diferente de este hombre de 40. Él ya no entendía que él tenía que ser líder, porque Dios lo llama liderazgo y él buscaba la forma de zafar. Él llamaba la manera de escapar. Incluso mostraba toda su debilidad y decía, no puedo hablar, no sé hablar, no me van a creer, Señor, envía al que tenés que enviar. Yo no soy ese, yo no soy esa persona. Y llega un momento, ustedes van a recordar, de que yo llegué hasta enojarse con Moisés. Y bueno, tiene que llamarlo ahí a intervenir a Aarón para que él fuera un poco el vocero, ¿no es cierto? Pero es el antilíder. Si ese Moisés que vaya a la zarza, si llega a presentar en esas condiciones a un aviso del diario que dice, buscamos gerente para una empresa, y se presenta este Moisés en estas condiciones, ¿cómo le hubiese ido ante la búsqueda de un líder para una empresa? Lo sacan corriendo, pero de inmediato, pero no es el modelo, no es ese modelo que nosotros buscamos. El modelo que nosotros buscamos para una empresa es un hombre de carácter, un hombre seguro de sí mismo,
un hombre de convicciones, un hombre valeroso, un hombre decidido, confiado. Ese es el modelo de líder que el mundo quiere. Pero ahí tenemos a Moisés, un modelo totalmente opuesto, un antilíder total, una persona quebrada, una persona humillada, una persona débil, una persona que se mira y dice, yo soy un anciano, tengo 80 años, ¿qué voy a hacer yo ahora? Sin embargo, en esas condiciones para Dios estaba óptimo para ser un líder. Porque un líder es una persona que no confía en sí mismo, sino en Dios. Ese es un líder. Esos son los líderes que Dios busca. Los hombres que de Dios, que confían en Él plenamente, y más precisamente en esos momentos cruciales de decisiones en la vida. Porque en los momentos cruciales de decisiones, cuando tiene que tomar algo crucial que tiene que es de vida o muerte, ¿en quién va a confiar? En sí mismo. Va a confiar en Dios. Va a quebrarse y va a ir de rodillas delante del Señor y se va a humillar y va a clamar. Eso hacen los líderes. Claman a Dios. ¿Y por qué claman? Porque se sienten flacos y débiles y saben que no pueden. No pueden por ellos mismos y necesitan imperiosamente la intervención divina en sus vidas. Esos son los líderes según la Biblia. Son los antilíderes del mundo. Así que creo que esa es para mí la definición con la cual nosotros tenemos que comenzar cuando hablamos de qué es el liderazgo cristiano. Nos saquemos de la mente esa idea del líder según el mundo, que como vos dijiste, André, a veces se nos pega a nosotros y traemos ese modelo y lo queremos incluir en nuestra vida y ahí dentro de la iglesia también. Y no son esos los líderes que la iglesia necesita, son los débiles y flacos que necesitan y dependen de Dios. Ese es el modelo de líder que Dios Señor busca. Bien. ¿Qué más podemos agregar al tema? Esto es solo a modo de introducción. De ahora en más vamos a empezar a analizar los capítulos y vamos a ir encontrando cosas muy enriquecedoras y respondiendo preguntas y cubriendo todo esto que queda ahí. ¿Cuáles son las características del líder? ¿Qué diferencia hay entre el líder cristiano y el del mundo? ¿Cuál es el significado del líder? Todo eso vamos a ir respondiéndolo a través de estos capítulos del libro. Pero bueno, hoy a modo introductorio creo que está bueno dejar más preguntas que respuestas. Es el primer capítulo recién. Perdón, sí quiero opinar. Estaba cocinando y comiendo, por eso perdón que no opiné antes. Yo quería decir es que no comparto la característica cuando decimos aquel que sobresale. Porque nos hemos equivocado mucho con eso. Miren, yo lo veo así. ¿Conocen esa expresión cuando decimos todos somos en diferentes temas? Deben conocer esa frase hecha. Todos somos ignorantes, pero en diferentes temas. Bueno, yo me atrevo a decirlo así, dada vuelta. Todos somos líderes, pero en diferentes temas. Porque todos vamos a ser una destreza, una aptitud especial para un tema y con respecto a otro. Y a nosotros nos han impuesto, incluso aún en las iglesias, que el líder es el que sobresale. Y vos sabés que eso es muy frustrante para muchos, porque decir, el Señor nunca me va a utilizar a mí. ¿Por qué? Y porque nunca gané los concursos de la escuelita, todos los mayores siempre indicaban a uno como el futuro líder, uno considera que no tiene muchas condiciones aptitudinales, y de golpe el Señor utiliza algo que nadie ve para levantarlo y usarlo para su gloria y para su obra. Y a tal punto me atrevo a decir que si hoy nosotros tuviéramos que escribir, perdón la expresión, apostar, ¿cuál ustedes o cuál queremos nosotros que van a ser los líderes en el día de mañana de los que están hoy? Tal vez nos equivoquemos y perdamos todos. Y tal vez al que menos le demos, Dios lo utilice para líder. ¿Por qué? Porque el chico que lo sabía todo y le fue tan bien en el trabajo que ganó mucha plata y al gustarle la plata no le interesó la iglesia. Y el otro que era el facherísimo y era el picante se cruzó con algo en la vida y también se frustró. Y aquel que consideramos el tonto, el ñoño, el que es un pobre chico, un pobre guaso, no tiene personalidad,
Es más, el padre lo abandonó y mirá lo que es la madre. El Señor lo transforma, lo toma y lo lleva para donde quiere y para de lo que sabe, si lo utiliza. Entonces, para mí es como frustrante y muy humano, erróneamente humano, decir es el que sobresale. Yo diría que es quien Dios vaya a utilizar o que de una nosotros como humanos no vemos y que Dios al ver más allá lo utiliza y lo pone adelante para cumplir una meta o un objetivo. ¿Se entiende? Eso quería acotar. Muy buena la acotación. Pero bueno, yo ahora lo que hice fue copiar toda la definición que fuimos dando para ir comparándola a través del paso del estudio de los capítulos para que vayamos sumando y descartando características también. Pero está bueno ir así. Tenía también otro PowerPoint que había hecho Jorge García al respecto. Ya no lo iba a poner por el tiempo, pero tiene que ver con lo que Muniro dice, así que si quieren lo pongo. No veo caras. Adelante, caballero. Dale, Bueno. ponelo. Bien. Ahí vamos. Lo voy a ir leyendo para que vayamos todos juntos. Dice así. Última noticia. Nos hemos enterado que la iglesia de la calle Chile Sayeg está en la selección de unos nuevos líderes. El siguiente listado fue presentado ante las autoridades actuales para su evaluación. Listado por orden de aparición. Adán, buen hombre, pero tiene problemas con su esposa. Recibimos una referencia, que a él y su esposa les gusta caminar desnudos por el campo. Moisés, hombre modesto, pero mal comunicador, y tartamudea. A veces olvida su calma y actúa con impulso. Dejó una iglesia anteriormente por un cargo de asesinato. David, el líder más prominente que encontramos hasta que descubrimos la relación indebida que tuvo con la esposa de su vecino. Salomón, gran predicador, pero nuestra congregación nunca podría mantener a sus esposas. Elías, depresivo, se colapsa bajo presión. Juan dice ser bautista, pero no luce como uno. Duerme en el campo y tiene una dieta tan extraña que causa indignación entre los líderes bautistas. Pedro, muy enojoso, mal temperamento, tuvo una gran discusión con Pablo en Antioquía, agresivo, pero como una bala perdida. Pablo, poderoso líder, gran predicador, falto de tacto, no perdona errores de los ministros jóvenes, duro, ha sido conocido por predicar toda la noche. Santiago y Juan, buen dúo como pastores, así luce al principio, pero hallamos que tienen problemas con su ego en relación con sus más cercanos trabajadores y el lugar que cada uno ocupa. Deseaban destruir una ciudad entera después de haber sido insultados. Trataron de desanimar a ciertos trabajadores que no los siguieron. Timoteo, demasiado joven. Matusalén, demasiado viejo. Jesús ha sido popular en ocasiones. Una vez su iglesia creció hasta 5.000 miembros, pero luego, por distintos motivos que no sabemos, disminuyeron hasta 12 personas. No acostumbra a estar en un lugar por mucho tiempo. Y por supuesto es soltero. Judas, sus referencias son sólidas, buenas relaciones, sabe cómo manejar el dinero. Le podemos invitar a predicar el próximo domingo. Hay buenas posibilidades. Y deja la moraleja, a veces no elegimos bien porque solo miramos el exterior o juzgamos rápidamente a las personas. Y es muy loco, ¿no? Es lo que mencionaba recién Muniro, o que mencionábamos recién, que elegiríamos, si le elegimos por apariencia, elegiríamos al menos indicado, ¿no? Y si vamos a buscar al máximo líder según el modelo del mundo, miren todo lo que nos hubiésemos perdido. David, Moisés, Jeremías, Isaías, Pablo, Pedro, Juan, no, Mateo, claro, ¿quién hubiese querido Mateo? ¿No? Y bueno, menos mal que el Señor mira los corazones. Es más, si nos ahondamos un poquito más en el tema, ¿quién de nosotros
estaríamos hoy acá si el Señor solo eligiera al perfecto, ¿no? Yo solo quedaría. No, sería el primero en volar. Bueno, eh, hermanos, ¿algo más para Eh, agregar? una, Dale. sí, quiero saber, ¿quién es Jorge García? Jorge García es un hermano que está con el Señor desde hace no mucho tiempo, que estaba congregándose con nosotros. Durante todo el 2020, ¿Es él el pudo hombre que volver escribió a la carta? ese, Es ese mismo. qué buen legado que dejó. Él. Esa carta post-mortem, impresionante. No, y aparte con los PowerPoint y las cosas que dejó, o sea, me hizo acordar el otro día cuando fuimos al retiro de que hablaban de la herencia y el legado que dejó este hombre en muchas personas. Creo que yo no lo conocí y estoy aprendiendo de él. ¿Viste? Nada, Sí, solo sí. eso quería acotar. Y siempre con un humor muy particular planteaba Sí. las enseñanzas. Bueno, Luciano, el hijo de él, no el Luciano que tenemos acá ahora, tiene la computadora de Jorge y tiene miles y miles. Él mandaba un día a la semana un PowerPoint a muchas direcciones que tenía guardadas de email. Y bueno, todos esos PowerPoint los tiene y ya se los pedí. Así que en cualquier momento ya me los empieza a mandar, cosa de no Qué perder. bueno, Él tenía ese deseo de que sea todo conservado en la iglesia. qué bueno, qué bueno. Bueno, algo más para acotar, hermanos, si no, pueden abrir los micrófonos y saludar. Antes de cerrar, que alguien ore, ¿sí? Alguien que se anime, que cierre con una oración, por favor. Te damos gracias a nuestro Dios por tu inmenso amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos nuevo desafío para cada una de nuestras vidas, que sea una motivación también a realmente querer ser líderes. Tu misión hacia ti siempre, y rogando, Padre, que sea una capiendo y Señor ayudándonos a tomar este desafío de realmente ponernos en tus manos para servirte solamente. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a detener la grabación.